Hola, hoy nos metemos de lleno en un concepto que parece estar, por todas partes en el entretenimiento actual, los universos compartidos. Desde superhéroes a galaxias lejanas, pasando por monstruos clásicos y hasta realities, vaya. Exacto. Hablamos de esos mundos de ficción donde diferentes historias, a veces de creadores distintos, pues coexisten y se cruzan. Cada pieza puede tener su propia vida, sí, pero juntas construyen algo más grande. Un universo, digamos, coherente con personajes, lugares y reglas compartidas. Para analizarlo bien tenemos como base un material bastante completo, ¿eh? Es como un artículo enciclopédico que desmenuza la idea a fondo. Y nuestra misión hoy es entender bien qué es un universo compartido, cómo se diferencia de ideas parecidas como un simple cameo, un crossover o una colaboración puntual, y ver cómo ha ido evolucionando esta forma de contar historias en la literatura, los cómics, el cine, la tele, vamos, en todo. Vale, pues vamos a desgranar esto. Para empezar fuerte, pensemos en gigantes como el universo cinematográfico de Marvel, ¿no? Donde las películas y series se entrelazan de una forma, muy visible. Sí, o toda la saga Star Wars. Son los ejemplos que primero vienen a la mente, claro. Totalmente. Son los más visibles hoy en día, sin duda. Pero lo interesante es que esta idea no es nueva, ¿eh? Tiene raíces bastante más profundas y se ha manifestado de formas muy, muy diversas a lo largo del tiempo. Empecemos por lo básico, por la definición. Un universo ficticio, varias obras, distintos creadores a veces, pero todo encaja en una historia o mundo común. Hay que diferenciarlo bien, por ejemplo, de... Cierto eso, de escribir un libro a cuatro manos. Claro, eso es escritura colaborativa, varios autores trabajando en la misma obra. Un universo compartido son múltiples obras que se conectan entre sí, y también es distinto de un simple crossover. El típico encuentro especial entre personajes que normalmente viven en mundos separados, ¿no? Como, bueno, como cuando los personajes de dibujos animados de distintas series se juntan para un episodio especial. Justo eso. En un crossover puro, los universos se tocan puntualmente, pero no se fusionan de forma permanente, digamos. El material que tenemos menciona un ejemplo gráfico muy temprano de esta idea de coexistencia. A ver, una imagen de Fawcett Comics, donde el Capitán Marvel, el original, el de Fawcett, y Bulletman luchaban codo con codo contra el Capitán Nazi. Ya desde entonces se veía que esos héroes, pues, compartían el mismo patio de recreo narrativo. Claro. Pero mantener todo eso coherente debe ser un quebradero de cabeza, ¿no? Sobre todo cuando el universo se hace enorme, con tantas historias. Uf, ese es uno de los grandes desafíos, la coherencia interna. Que lo que pasa en una historia no contradiga de repente lo que pasó en otra, o las reglas del mundo. Y aquí entran en juego conceptos clave. Uno es el canon. La versión oficial, por así decirlo. Lo que los dueños de la franquicia dicen que vale, que es lo que cuenta. Exactamente. Es la línea temporal, los hechos, las reglas consideradas auténticas por quien controla la propiedad intelectual. Piensa, por ejemplo, en Disney decidiendo qué es y qué no es parte de la historia oficial de Star Wars ahora mismo. Y si los fans no están de acuerdo o rellenan huecos o interpretan cosas, Ahí surge lo que se llama el fanon. Es el conjunto de ideas, teorías o incluso historias creadas por los fans que, aunque no sean oficiales, pues ganan mucha aceptación dentro de la comunidad de seguidores. A veces, ojo, el fanon acaba influyendo en el canon oficial, pero no siempre, claro. y para arreglar los líos de coherencia, que imagino que surgen sí o sí con tantos creadores y tantos años de historias, está el famoso retconning. Efectivamente, la continuidad retroactiva. Es como una especie de cirugía narrativa, ¿sabes? Se introduce información nueva que cambia o reinterpreta hechos del pasado para que todo encaje mejor con las historias más recientes, o simplemente para corregir errores o inconsistencias que se han colado. Suena útil, la verdad, pero también un poco a trampa, ¿no? ¿No molesta eso a los fans más fieles a los que se saben la historia al dedillo? Puede generar bastante controversia, sí. Algunos lo ven como una traición a la historia original, lógicamente. Pero a menudo es una herramienta casi necesaria para que universos muy, muy longevos puedan seguir expandiéndose sin acabar ahogados en sus propias contradicciones. Es un parche narrativo, en cierto modo, pero a veces es imprescindible. Ya. Y hablando de fans, el material menciona una queja que se oye bastante. Esa sensación de que te obligan, entre comillas, a seguir un montón de series o cómics que quizás no te interesan tanto, Mm. solo para poder entender la trama principal de tu personaje favorito que sí te interesa. Es la otra cara de la moneda de la interconexión, claro.
La riqueza de un mundo compartido, toda esa profundidad, puede volverse también una barrera de entrada o una exigencia un poco pesada para el consumidor. Encontrar ese equilibrio entre conectar historias y que cada una funcione por sí sola es complicado. Es interesante ver cómo, sobre todo en los cómics, que fueron pioneros en esto, intentaron ponerle reglas bastante pronto. Hay un historiador, Don Mark Stein, que propuso unos criterios ya en 1970. Sí, son unas reglas muy específicas para el mundo del cómic de aquella época, ¿eh? Pero nos dan una idea muy buena de las preocupaciones que ya existían entonces sobre qué significaba realmente que dos personajes compartieran universo de forma oficial, basándose en sus interacciones. ¿Y qué tipo de reglas eran? ¿Muy complicadas de entender? Pues mira, algunas son de sentido común, bastante lógicas, pero otras son más técnicas, más de friki del cómic, si quieres. Por ejemplo, la transitividad. Si el personaje A conoce al B y el B conoce al C, entonces A y C viven en el mismo mundo. Vale, eso parece lógico. Sí, pero luego se pone más específico. Decía, por ejemplo, que no podías conectar universos usando personas reales como puente. ¿Cómo? Ponía el ejemplo. Superman conoció a JFK en los cómics. JFK, en la vida real, conoció a Neil Armstrong. Y Neil Armstrong, en los cómics de Marvel, conoció a los Cuatro Fantásticos. Pues según Mark Stein, eso no significaba que Superman y los Cuatro Fantásticos compartieran universo. Las figuras reales no contaban como nexo válido. Entiendo, como si las personas reales fueran un elemento neutro en este juego de conexiones de ficción. Curioso. Algo así. Y tampoco valía usar personajes que fueran de dominio público, como el Hércules mitológico. Si Superman y, no sé, Wonder Woman conocían ambos a Hércules, eso no los unía automáticamente si era el Hércules genérico, el de la mitología. Pero, ¿había alguna excepción a esto? Porque suena muy restrictivo. Sí, y aquí está el matiz interesante. Sí podías usar versiones específicas y ficcionalizadas de esas figuras reales o de dominio público. Por ejemplo, DC Comics tenía una versión propia muy de cómic de Jerry Lewis, que hasta tenía una ama de llaves mágica. Esa versión particular de Jerry Lewis sí servía para conectar a otros personajes de DC. Anda. Y lo mismo pasaba con las versiones propias de Hércules de Marvel o del Robin Hood de DC. Si eran la encarnación marca de la casa, con sus características únicas dentro de su universo, entonces sí contaban para establecer conexiones. O sea que la versión con copyright sí vale para conectar. Tiene su lógica comercial incluso. Exacto. Y la última regla era muy directa. Para que dos personajes se consideren encontrados oficialmente, tienen que aparecer juntos físicamente, en la misma viñeta, dentro de una historia publicada. No valían menciones de pasada ni referencias indirectas. Vaya, es llamativo lo detallado de todo esto para ser de 1970. Demuestra que los cómics fueron realmente pioneros en tomarse muy en serio la construcción y las reglas de estos mundos interconectados, mucho antes de que el cine lo convirtiera en el fenómeno de masas que es hoy. Totalmente. Fueron el gran laboratorio donde se experimentó con estas estructuras narrativas complejas durante décadas. Ahí se probaron muchas de las ideas que luego hemos visto en otros medios. Pero la idea no es exclusiva de los cómics, claro. Vayamos a la literatura. El caso de Larry Niven y su universo del espacio conocido es fascinante. Él, como creador, decidió abrir su creación a otros escritores. Y lo hizo por una razón muy concreta y, la verdad, bastante honesta. Él sentía que le faltaba experiencia militar para narrar de forma creíble las guerras entre los humanos y los Quinciti, que son una raza alienígena felina y muy guerrera, clave en su mundo. Así que, bueno, invitó a otros autores a escribir sobre ese conflicto específico. Una solución muy pragmática. Pero parece que esa apertura también trajo algún que otro problema. El material menciona una polémica con un autor, un tal Elf Sternberg, que escribió una historia erótica ambientada en el espacio conocido. Sí, al parecer Sternberg se basó en una frase un poco ambigua de Niven en alguna entrevista, que sonaba como una invitación abierta. Algo así como, si quieren más historias del espacio conocido, tendrán que escribirlas ustedes mismos. Niven tuvo que salir a aclarar que no era barra libre, que solo se podía usar su universo con permiso explícito y bajo condiciones muy controladas, como en las antologías oficiales de Monkeys in Wars. Claro, lo que demuestra los riesgos de ceder el control creativo de tu propio mundo. Un enfoque muy diferente fue el de Eric Flint con su serie 1632. Muy distinto, sí. Flint no solo permitió, sino que colaboró activamente con escritores de fanfiction. Les animó,
les guió e integró sus ideas y relatos para expandir su universo de una forma mucho más comunitaria y organizada. Creó casi un modelo de creación colectiva gestionada, algo bastante innovador. Y luego están los casos de universos que siguen creciendo incluso después de la muerte de su creador original. El ejemplo más famoso, y a menudo el más polémico, es el de los mitos de Cthulhu. Uf, sí. August Derleth, amigo y corresponsal de H.P. Lovecraft, tomó los relatos dispersos de Lovecraft y los sistematizó. Les dio una estructura más coherente, creó una especie de panteón ordenado de dioses primigenios y exteriores, con una lucha entre el bien y el mal. Que no estaba tan clara en Lovecraft, ¿verdad? Exacto. Muchos puristas de Lovecraft consideran que Derleth traicionó el espíritu original, que era mucho más caótico, amoral, de horror cósmico puro y menos estructurado como una mitología tradicional. Es el eterno debate sobre la fidelidad póstuma y quién tiene derecho a continuar una obra. Hay otros ejemplos menos conflictivos, ¿no? Como las continuaciones de los libros de Oz. L. Frank Baum escribió los primeros, pero luego Ruth Plumley Thompson y otros siguieron escribiendo historias en ese mundo durante décadas. Sí, o las expansiones del universo de la Fundación de Isaac Asimov, que fueron escritas años después por autores de ciencia ficción de primer nivel como Greg Bear, Gregory Benford y David Brin, con el visto bueno de los herederos de Asimov. Ahí hubo más consenso. Y un formato muy interesante para estos universos literarios compartidos fueron las antologías de relatos. Sí, un formato ideal. Varios autores contribuían historias ambientadas en un mismo mundo o bajo una misma premisa centralizada. El material menciona ejemplos como Thieves' World de Robert Lynn Asprin, que era fantasía urbana bastante cruda. Lo recuerdo, sí. O Merovingian Nights de C.J. Cherryh, que era ciencia ficción en un planeta fluvial. Y también Heroes in Hell de Janet Morris, con personajes históricos famosos viviendo aventuras en el infierno. Un concepto bastante loco. Vaya ideas. Volviendo a los cómics, que es donde la idea realmente echó raíces profundas y se popularizó a gran escala, el universo Marvel es el gran referente, claro. Stan Lee, Jack Kirby, Steve Ditko, a principios de los 60 tuvieron la genial idea de hacer que sus personajes interactuaran constantemente. Fue una estrategia clave y, en parte, revolucionaria para la época. Spider-Man aparecía en los cómics de los Cuatro Fantásticos, Hulk se pegaba con Thor, los Vengadores se formaban con héroes de distintas series. Crearon un tejido conectivo muy fuerte que hacía que los lectores quisieran seguir varias series para no perderse nada de la historia general. Eso enganchaba mucho, claro. Y además introdujeron pronto el concepto de multiverso. Fundamental. Las realidades alternativas, Tierra 616 como la principal, Tierra no sé cuántos para historias diferentes, una forma genial de contar historias what if, o de traer de vuelta a personajes muertos, o simplemente de arreglar algún que otro desaguisado de continuidad sin tener que borrar nada del pasado. Sí, una herramienta muy útil. Precisamente. Y DC Comics hizo algo muy parecido con su propio multiverso, que además será famoso por sus eventos de crisis en Tierras Infinitas, Crisis Infinita, etc., que lo reiniciaban o reordenaban cada cierto tiempo. Este enfoque de universo compartido cohesionado y a la vez con la flexibilidad del multiverso fue lo que realmente distinguió a Marvel y DC de otras editoriales durante muchísimos años. Aunque no fueron las únicas que lo inventaron, ¿verdad? Hubo otros intentos de crear universos cohesionados en los cómics. Sí, el material menciona algunos ejemplos notables. Valiant Comics, en los años 90, lanzó su universo Unity con la intención de tener una continuidad muy férrea y planificada desde el principio. Tuvo su momento de gloria. Y también CrossGen. Eso es. CrossGen, a principios de los 2000, creó el Sigilverso, que vinculaba todas sus series, de géneros muy diferentes, a través de una marca mística que otorgaba poderes. Fue un intento interesante, aunque la editorial acabó cerrando. Tuvieron diferentes niveles de éxito y longevidad, claro. Y claro, no podemos olvidar los crossovers entre compañías. Batman luchando junto a Spider-Man, los Vengadores contra la Liga de la Justicia. Esos suelen ser eventos especiales, ¿no? No implican que vivan juntos siempre. Generalmente sí, son historias autocontenidas, eventos puntuales, que no implican que los personajes coexistan de forma permanente en el mismo universo, salvo una excepción muy loca y muy recordada por los fans. Amalgam Comics, que se hizo en 1996. Ah, sí. Lo de Amalgam fue genial, cuando fusionaron personajes de Marvel y DC.
Dark Claw, que era una mezcla de Batman y Lobezno. Super Soldier, que era Superman y Capitán América juntos. Exacto. Fue un evento conjunto entre Marvel y DC, donde crearon temporalmente un universo entero poblado por estas fusiones de sus personajes más icónicos. Fue un experimento creativo, muy de la época, muy divertido. Y lo curioso es que Marvel, haciendo un guiño a todo esto, llegó a catalogar oficialmente ese universo Amalgam como parte de su propio multiverso. Le dio la etiqueta de Tierra 692. Qué bueno. Muy meta todo eso. Bien, hemos cubierto bastante de literatura y cómics. Creo que es hora de saltar a las pantallas. Hablemos de los universos cinematográficos y los universos televisivos. Perfecto. El concepto es básicamente el mismo, aplicado al cine o la tele. Franquicias que agrupan varias películas o series distintas, cada una quizá con su propio equipo creativo, su propia historia, sus personajes, pero todas ambientadas dentro de la misma continuidad narrativa. Y a menudo, además, se expanden a otros medios como videojuegos, novelas, cómics, que también se consideran parte de la historia oficial, del canon. ¿Y dónde empezó esto en el cine? Uno tiende a pensar en cosas más recientes, tipo Marvel, pero el material que manejamos nos lleva mucho, mucho más atrás. Sorprendentemente, sí, nos lleva a los monstruos clásicos de Universal de los años 30 y 40. El texto habla de narrativa transficcional, que es básicamente eso, compartir personajes o elementos del mundo entre distintas obras separadas. O sea que Drácula y Frankenstein ya formaban un universo compartido en aquella época. Pues empezaron a tontear con la idea, digamos. Películas como El hijo de Frankenstein, que es de 1939, o La hija de Drácula, de 1935, eran secuelas directas que expandían las historias originales de esos monstruos. Pero al principio, la verdad, la coherencia no era su punto fuerte. El hijo de Drácula, 1943, por ejemplo, ignoraba olímpicamente cosas que habían pasado en películas anteriores de la saga. Vale. ¿Y cuándo se pusieron un poco más serios con la conexión entre ellos? El punto de inflexión, según muchos, fue Frankenstein contra el hombre lobo del año 42. Se considera el primer crossover cinematográfico real, porque servía de secuela tanto para El hombre lobo, que era del 41, como para El fantasma de Frankenstein, que era del 42. Ahí ya conectaron dos franquicias de monstruos distintas de forma explícita. Y eso, claro, abrió la puerta a juntarlos a todos en la misma película, ¿no? Exacto. Eso llevó a películas como La cíngara y los monstruos, que en inglés es House of Frankenstein, de 1944, o La mansión de Drácula, House of Drácula, 1945. Estas ya eran auténticas reuniones de monstruos. Salían Drácula, el monstruo de Frankenstein, el hombre lobo, todos juntos. Algunos historiadores del cine consideran estas películas corales como el verdadero nacimiento del concepto de universo cinematográfico. Así que ver esto nos ayuda a entender que la idea de conectar franquicias no es de ahora, viene de muy lejos. Fascinante, la verdad. No lo sabía tan antiguo. Vayamos ahora a universos basados en novelas que saltaron al cine. James Bond es un caso evidente, ¿no? Las películas cogen elementos de las novelas de Ian Fleming, pero no son adaptaciones literales, ni siguen un orden estricto. Lo llamativo de Bond es cómo ha mantenido una sensación de continuidad, o al menos de coherencia interna, a lo largo de décadas, y con 6 actores diferentes interpretando al mismo personaje. Cambian los directores, los guionistas, el tono de las películas, de más serias a más cómicas y viceversa, pero sigue siendo el universo Bond, reconocible, con elementos recurrentes como M, Q, Moneypenny, los villanos megalómanos. Que lo anclan. Otro ejemplo de adaptación literaria que creó su propio universo cinematográfico bastante particular es El planeta de los simios. La saga original de los años 70 se desvió muchísimo de la novela original de Pierre Boulle. Muchísimo, sí. Introdujeron viajes en el tiempo, paradojas temporales. La trama se acabó centrando en los simios inteligentes como Cira, Cornelius y sobre todo su hijo César, que lidera una rebelión. Crearon toda una mitología propia a lo largo de 5 películas, una serie de televisión de acción real y hasta una serie de dibujos animados. Y todos se consideraban más o menos parte de la misma historia continua. Una saga muy curiosa. Y luego, claro, llegó la nueva saga de precuelas, Reinicio, que empezó con El origen del planeta de los simios. Explora los orígenes de ese mundo dominado por simios, conectando de nuevo con la idea original, pero desde otro ángulo completamente diferente.
Muestra lo flexible que puede ser el concepto de universo compartido, ¿no? Puedes reiniciarlo o reinterpretarlo. Totalmente. Pero si hablamos de pesos pesados en el cine de universos compartidos, tenemos que hablar sí o sí de Star Wars. George Lucas creó un universo inmenso con la trilogía original, que luego expandió con las precuelas, la serie animada de Clone Wars que él supervisó de cerca. Y al principio, todo lo que salía de Star Wars era parte de la misma historia oficial, ¿no? Libros, cómics, videojuegos, todo contaba. Exacto. Durante muchos años funcionó como lo que Lucasfilm llamaba un entorno de entretenimiento imaginario, donde se intentaba activamente que todo fuera coherente. Lucasfilm tenía equipos dedicados específicamente a mantener esa continuidad. El material menciona a varias personas clave a lo largo de los años, como Carol Teidelman, Lucy Wilson, Alan Cowes, Sue Rostoni, Leland Chi, Pablo Hidalgo, cuya tarea era precisamente evitar contradicciones entre todas las historias que se publicaban bajo la marca Star Wars. Uf, un trabajo titánico, me imagino, gestionar todo eso. Pero todo cambió radicalmente con la compra de Lucasfilm por parte de Disney en 2012, y sobre todo con la decisión que tomaron en 2014. Sí, ese fue un antes y un después clarísimo. En abril de 2014, Disney y Lucasfilm anunciaron que, a partir de ese momento, solo serían considerados canon, o sea, parte de la historia oficial, las 6 películas de George Lucas, la serie de animación de Clone Wars, que estaba muy ligada a Lucas, y todo lo que se produjera desde esa fecha en adelante. O sea, las nuevas películas, la trilogía de secuelas, las películas de antología como Rogue One o Solo, las series de Disney Plus como The Mandalorian o Andor, las nuevas novelas, cómics, videojuegos, todo lo nuevo era canon. Exacto. ¿Y qué pasó con las décadas de historias del antiguo universo expandido? Libros como la trilogía de Throne, cómics como Dark Empire, videojuegos como Knights of the Old Republic, todo eso a la basura. No exactamente a la basura, pero sí fuera del canon oficial. Pasaron a llamarse Star Wars Legends. Se siguen reeditando y vendiendo bajo esa etiqueta, pero ya no forman parte de la continuidad principal que sigue Disney. Es interesante, eso sí, que el material apunta que el propio Lucas llegó a incorporar elementos del universo expandido en las precuelas, como el nombre Coruscant para la capital galáctica. Ah, mira. Y los creadores del nuevo canon también han rescatado personajes o ideas de Legends de vez en cuando, como el propio Gran Almirante Thrawn, que ahora es clave en las series de Filoni. Así que ese legado del antiguo universo expandido sigue vivo de alguna forma, aunque ya no sea oficial. Entendido. Dejando Star Wars, si volvemos a los superhéroes en el cine. La saga X-Men de Fox fue durante mucho tiempo la franquicia de superhéroes más longeva en mantener una misma continuidad, aunque fuera, bueno, un poco caótica a veces con los viajes en el tiempo y los reboots encubiertos. Sí, tuvo sus idas y venidas. Y luego, claro, llegó el Rey Midas actual, el universo cinematográfico de Marvel, el MCU. Es el ejemplo más vasto, más complejo y sobre todo más exitoso comercialmente de este modelo. Hablamos de decenas de películas, series de televisión cada vez más integradas. Sí, al principio las series de Marvel Television en ABC, Netflix, tenían una conexión más tangencial, ¿no? Exacto, era más vaga. Pero desde que Marvel Studios tomó el control total y empezó a producir series directamente para Disney Plus, a partir de WandaVision, la integración es total. Los personajes y las tramas saltan de una película a una serie y viceversa de forma mucho más fluida. Es un verdadero entorno de entretenimiento imaginario moderno que además ahora está jugando a lo grande con el concepto de multiverso para tener aún más posibilidades narrativas. Su gran competidor, el universo extendido de DC, el DCEU, tuvo una trayectoria, digamos, más irregular, con éxitos y tropiezos, y ahora está en pleno proceso de reinicio para convertirse en el nuevo DC Universe, DCU, bajo la dirección creativa de James Gunn y Peter Safran. A ver qué sale de ahí. Sí, será interesante verlo. Pero ojo, que no solo de superhéroes vive el cine de universos compartidos. En el género de terror, por ejemplo, el material destaca el universo de Conjuring, el de Expediente Warren. Ah, sí. Las de los Warren, Annabelle, La Monja. Esas. Medios importantes como Forbes y The Hollywood Reporter lo señalaron en su momento como el primer universo cinematográfico realmente exitoso después del MCU. Y hasta 2022 al menos, era el segundo más taquillero en general, solo por detrás de Marvel. Esto demuestra que el modelo puede funcionar muy bien en otros géneros si se hace con cabeza.
Y también hay universos más personales, más de autor, como el View Askew-Universe de Kevin Smith. Empezó con Clerks en los 90 y personajes como Jay y Bob el Silencioso han ido apareciendo en casi todas sus películas, e incluso en cómics y series animadas, creando un mundo muy coherente y reconocible, con su propio estilo y sus coñas recurrentes. Escala, pero muy cohesionado. Y una anécdota divertida que recoge el material que tenemos, la propuesta medio en broma, medio en serio, que surgió en redes sociales hace unos años, de crear un universo cinematográfico basado en las canciones de Simon & Garfunkel. ¿En serio? Sí. Varios cineastas conocidos como Edward Wright, Rian Johnson, Mark Webb, Lin-Manuel Miranda, hasta Dwayne Johnson se sumó al juego. Empezaron a imaginar películas con títulos sacados de sus canciones, como So Long, Frank Lloyd Wright, Baby Driver, que Wright ya había usado, I Am a Rock, Keep the Customer Satisfied. Fue una coña, pero mostraba cómo la idea de universo cinematográfico ya estaba en la cabeza de todos. Sería curioso verlo, la verdad. Bueno, centrémonos ahora un poco más en la televisión. Ya hemos visto cómo series de Marvel o Star Wars se integran en universos mayores que abarcan cine y otros medios, pero hay universos que nacen y se desarrollan principalmente en la pequeña pantalla. El caso clásico, el de toda la vida, es el de los spin-offs que comparten mundo. La mítica sitcom Cheers, por ejemplo, dio lugar a Frasier. El personaje secundario de Frasier Crane se mudaba a otra ciudad, Seattle, y protagonizaba su propia serie, que tuvo muchísimo éxito, pero siempre se entendió que existía en el mismo universo narrativo que Cheers. De hecho, hubo cameos cruzados. Y creo que Cheers tuvo otro spin-off menos conocido, ¿no? Sí, de Tortellis, centrado en Carla Tortelli y su exmarido. Duró poco, pero también compartía universo. Es un modelo muy común en la tele. Y luego está esa teoría de fans absolutamente loca, pero fascinante. La hipótesis del universo Tommy Westphall. Ah, sí, esa es genial por lo ambiciosa y lo retorcida que es. Parte del final de una serie médica bastante prestigiosa de los 80, St. Elsewhere, que aquí se llamó Hospital. La interpretación más extendida de ese final tan comentado es que toda la serie, las 6 temporadas, habían sido producto de la imaginación de un niño autista llamado Tommy Westphall, que aparecía en el último plano mirando una bola de nieve con una réplica del hospital St. Eligius dentro. Vale, un final sorprendente. Pero ¿cómo conecta eso cientos de series de televisión? Pues la teoría usa la regla de los cameos y los crossovers llevada al extremo. Argumenta que si un personaje de St. Elsworth, que supuestamente solo existe en la mente de Tommy, aparece como el mismo personaje en otra serie diferente, interpretado por el mismo actor, entonces esa otra serie también debe estar dentro de la imaginación de Tommy. ¿Ostras? Y si un personaje de esa segunda serie aparece en una tercera, y así sucesivamente, como una cadena, a través de una red larguísima y complejísima de crossovers y cameos que empieza con personajes de St. Elsworth que aparecieron luego en series como Homicidio, Vida en la calle. La teoría llega a conectar, según sus proponentes, cientos y cientos de series de la televisión estadounidense. Cientos. ¿Qué tipo de series? De todo tipo, desde clásicos como Yo amo a Lucy o El show de Mary Tyler Moore, pasando por series de culto como Expediente X o Buffy cazavampiros, hasta éxitos más recientes como Breaking Bad o The Wire. Casi toda la ficción televisiva americana de prestigio conectada a través de esta red. Es una locura. Pero vamos a ver, se supone que todo eso fue intencionado por los guionistas. ¿Que todo es un sueño de Tommy Westphall? Hombre, probablemente no. Son más bien guiños entre series, homenajes, actores repitiendo papeles por comodidad o simplemente casualidades. Pero la teoría en sí misma es un ejercicio mental increíble sobre la interconectividad potencial de la ficción televisiva y plantea preguntas interesantes sobre dónde termina realmente un universo ficticio y dónde empieza otro, ¿no? ¿Qué cuenta como conexión real? Desde luego, da que pensar. Hablando de universos televisivos más intencionados y menos hipotéticos, tenemos el universo de Doctor Who. Sí, un universo enorme que lleva décadas expandiéndose. Pero el material que comentamos apunta algo curioso sobre él: la relativa falta de una coherencia férrea entre todos sus múltiples derivados, los audiodramas de Big Finish, las novelas, los cómics. A menudo siguen sus propias continuidades, a veces contradictorias entre sí, sin una supervisión central fuerte que lo unifique todo, como sí ocurre en Marvel o Star Wars.
O sea, es más caótico. Es un universo más expansivo y quizá más anárquico, sí. Quizá eso sea más fiel al espíritu original y cambiante del propio Doctor, ¿no? Acepta la contradicción como parte de su naturaleza. Tiene sentido. Luego están las cadenas de televisión que han construido activamente sus propios mini-universos interconectados. The CW en Estados Unidos fue un gran ejemplo con el Arrowverse. Exacto. Crearon todo un conjunto de series basadas en personajes de DC Comics. Arrow, The Flash, Supergirl, Legends of Tomorrow, Batwoman, todas compartían explícitamente el mismo universo o multiverso más bien, y lo celebraban con crossovers anuales enormes que unían todas las tramas y personajes. Fue un modelo muy exitoso durante bastantes años para esa cadena. Y en la misma cadena, The CW, también tuvimos otro universo compartido bastante popular, el de The Vampire Diaries, Crónicas Vampíricas. Sí, que empezó con la serie original y luego generó 2 spin-off directos. The Originals, centrado en la familia de vampiros originales, y Legacies, que seguía a la siguiente generación en la escuela Salvatore. 3 series interconectadas en el mismo mundo de vampiros, brujas y hombres lobo de Mystic Falls y Nueva Orleans. Funcionó muy bien también. Volviendo un momento al MCU televisivo, mencionabas antes la evolución. Al principio, Marvel Television hacía series para cadenas como ABC, Agents of S.H.I.E.L.D., Agent Carter, o para plataformas como Netflix, Daredevil, Jessica Jones, Luke Cage, Iron Fist, The Punisher, y su conexión con las películas era, bueno, a veces un poco vaga o unidireccional. Las series mencionaban las pelis, pero las pelis ignoraban las series. Sí, había una cierta desconexión, o al menos no una integración total. Pero eso cambió radicalmente cuando Marvel Studios, bajo Kevin Feige, tomó el control total de la producción televisiva también, ¿no? Sí, las series, hechas específicamente para Disney Plus, a partir de WandaVision, Bruja Escarlata y Visión en 2021, se diseñaron desde el principio para estar completamente integradas con las películas del MCU. Los personajes y las tramas saltando un formato a otro de forma mucho más fluida y bidireccional. Ahora sí forman una única y gigantesca narrativa cohesionada, una cohesión total. Y para que veamos hasta dónde llega el concepto de universo, hasta la telerrealidad. Esto sí que me ha sorprendido. Sorprendente, ¿verdad? El material menciona explícitamente el caso del universo 90 Day Fiancé, que aquí se emite como Todo en 90 días. Esta franquicia del canal TLC tiene una cantidad enorme de spin-offs. Before the 90 Days, The Other Way, Happily Ever After, Pillow Talk, bueno, muchísimos. Ya, es verdad, hay un montón. Y lo más llamativo no solo que los fans o la prensa lo llamen un universo, sino que la propia empresa matriz, Warner Bros. Discovery, lo llama así oficialmente. Ostras, ¿en serio? ¿Lo consideran a la altura de sus grandes franquicias de ficción como DC o Juego de Tronos? Pues parece que sí, al menos en términos de negocio. En una presentación para inversores en 2022 lo destacaron como una de sus franquicias clave, junto a esas otras. Esto demuestra cómo la idea de crear un universo de contenido interconectado con personajes recurrentes que pasan de un programa a otro se ha convertido en una estrategia de negocio muy potente, que va más allá de la ficción tradicional. Es una forma brutal de fidelizar a la audiencia y de maximizar el valor de una marca o un formato. Impresionante, la verdad. No me lo esperaba en la telerrealidad. Veamos rápidamente otros medios donde también aparece esta idea. En animación, por ejemplo, está el universo de Mickey Mouse. Que curiosamente, como decíamos, nació en las tiras cómicas de los años 30 y tiene una conceptualización muy peculiar por parte de Disney. Mickey, Donald, Goofy son como actores que interpretan diferentes papeles según la película, el corto o el cómic. Walt Disney llegó a decir en una ocasión que Mickey y Minnie estaban casados en su vida privada, pero que a veces hacían de novios solteros en pantalla si el guión lo requería para la historia. Qué curioso. Y este universo incluye también el del Pato Donald, que tiene su propia continuidad muy rica y compleja, sobre todo gracias a los cómics europeos de autores como Karl Barks o Don Rosa, que crearon toda la mitología de Patolandia, Duckburg. Y la famosa teoría del universo Pixar, esa que dice que todas sus películas, desde Toy Story hasta la última, están secretamente conectadas en una única línea temporal. Es una teoría fan muy popular y súper elaborada, sí. Mola mucho leerla. Pero el material aclara que la gente de Pixar la ha desmentido varias veces. Dicen que sería prácticamente imposible coordinar tantos detalles y easter eggs entre películas hechas a lo largo de tantos años por equipos creativos diferentes,
que son más bien guiños y homenajes entre ellos, no un plan maestro secreto para un universo cohesionado. Una pena, porque la teoría era chula. Un ejemplo real de universo animado que sí fue muy cohesionado fue el universo animado de DC, el DCAU. Absolutamente. Ese sí que es un referente. Empezó con la mítica Batman, la serie animada de Bruce Timm y Paul Dini, a principios de los 90, y creció para incluir Superman, la serie animada, Batman del futuro, Liga de la Justicia Ilimitada, y también películas animadas, cómics y hasta videojuegos asociados. Todo compartía un estilo visual muy característico y una continuidad narrativa muy cuidada durante más de una década. Es un ejemplo modélico de cómo hacer un universo compartido en animación. Totalmente de acuerdo, esas series eran magníficas. Y en videojuegos e Internet también hay ejemplos de universos compartidos. Pues sí, el material menciona los universos compartidos amateur que surgieron en los inicios de Internet, en los tiempos de las listas de correo, los archivos de historias en servidores FTP o los grupos de Usenet, comunidades online donde la gente escribía historias colaborativas ambientadas en mundos de ciencia ficción o de superhéroes inventados por ellos mismos. Nombra algunos proyectos pioneros como SF Story, Superguy, Tales from the Blind Pig, Dargon Project, Devil Bunnies. Fueron precursores de muchas comunidades de fanfiction actuales. Qué interesante, los orígenes online. ¿Y en videojuegos comerciales? Menciona un caso curioso. La conexión inicial entre las sagas de estrategia en tiempo real Command & Conquer y Red Alert. Ambas fueron creadas por Westwood Studios y al principio estaban conectadas a través del carismático personaje de Kane, que aparecía en ambas, aunque luego las líneas temporales divergieron mucho y se consideraron universos separados. Al principio compartían ese nexo. Y bueno, aparte de eso, claro, tienes muchísimos ejemplos en videojuegos, sobre todo en los juegos de rol con múltiples entregas ambientadas en el mismo mundo, como The Elder Scrolls, Fallout, Dragon Age, Mass Effect. Claro. Y para terminar, algunos ejemplos más variopintos que menciona el texto. El musical Seussical, que unifica en un solo espectáculo personajes y mundos de varios libros diferentes del Dr. Seuss. O el llamado universo Hasbro. La propia compañía juguetera, Hasbro, considera que algunas de sus franquicias más famosas, como G.I. Joe y Transformers, coexisten en un mismo universo ficcional. Y esto se ha explorado de diferentes maneras en distintas líneas de cómics a lo largo de los años, como una que hizo IDW Publishing y más recientemente el llamado Energen Universe que está publicando Skybound Image Comics, donde también meten otros personajes de Hasbro. Y una mención muy actual y curiosa, cómo algunos medios de comunicación y muchos fans hablan de toda la obra de Taylor Swift, sus canciones, sus videoclips, las narrativas interconectadas que crea, los personajes recurrentes, los easter eggs, como si fuera su propio universo musical o cinematográfico Taylor Swift. Es una muestra perfecta de cómo el lenguaje y el concepto de los universos compartidos han permeado totalmente la cultura popular actual. Ya se aplica incluso a fenómenos que no son estrictamente ficción tradicional, en el sentido clásico. Se valora esa interconexión, esas referencias internas, esa construcción de un mundo propio por parte del creador, sea cual sea el medio. Entonces, ¿qué significa todo esto? Después de este recorrido tan amplio, ¿cuál dirías que es la gran conclusión? Pues mira, yo creo que la conclusión principal es que los universos compartidos son una forma de contar historias increíblemente poderosa y sobre todo muy adaptable. Han pasado de ser experimentos en nichos como la literatura pulp o los cómics de superhéroes a convertirse, en muchos casos, en el modelo dominante en el entretenimiento de gran presupuesto, especialmente en el cine y la televisión que vemos hoy. Permiten construir mundos muy ricos, muy profundos, explorados desde muchísimos ángulos diferentes y además son una herramienta fantástica para fidelizar a la audiencia a largo plazo. Enganchan. Hemos visto su evolución, sí. Desde los monstruos de Universal tonteando con la idea y los héroes de cómic pioneros de Marvel y DC, pasando por las grandes sagas literarias y cinematográficas como Star Wars que lo llevaron a otro nivel, hasta llegar al dominio actual del MCU y ver cómo el concepto se ha extendido a la animación, los videojuegos e incluso la telerrealidad o la música pop, está en todas partes. Pero también hemos repasado los desafíos inherentes que tienen, la enorme dificultad de mantener la coherencia interna a lo largo del tiempo y con múltiples creadores, la necesidad de herramientas a veces polémicas, como el retconning para arreglar desaguisados, la tensión constante entre el canon oficial que dictan los dueños y el fanon que surge de la comunidad.
o incluso el riesgo de exigir demasiado al espectador, de que seguir el universo se convierta en una tarea en lugar de un placer. Requieren una planificación y una coordinación enormes o, como veíamos en el caso del universo, aceptar un cierto grado de caos controlado como parte de su identidad. Y todo esto nos lleva quizá a una última pregunta para reflexionar, para darle una vuelta. Ahora que los multiversos están tan de moda en el cine y los cómics, permitiendo infinitas versiones de los personajes, reinicios constantes, crossovers imposibles, ¿qué futuro les queda la idea clásica de un universo compartido único y coherente? ¿Sigue siendo eso lo que busca el público mayoritario? ¿Esa estabilidad y esa historia única que avanza? ¿O quizás la gente prefiere ya la flexibilidad, la novedad constante y el todo vale que parecen ofrecer los multiversos? Es una buena pregunta. O quizás la verdadera pregunta es, venga del medio que venga, cines, series, libros, videojuegos, lo que sea, ¿cuál será el próximo gran universo compartido que consiga atrapar nuestra imaginación colectiva, como lo han hecho Marvel o Star Wars en sus momentos? Ahí queda la incógnita flotando.